Welcome everyone. Bienvenidos a todos y bienvenidas. Bienvenidas a la serie de seminarios de OMEP 2021 y 2022. La atención y educación de la primera infancia en debate. Soy Sun, presidente de OMEP Corea, y voy a ser moderadora de este seminario. Los canales de interpretación están en el icono del mundo, en la parte inferior, y cada uno puede elegir el idioma inglés, español o francés. El seminario va a tener interpretación simultánea en los 3 idiomas oficiales de la OMEP. El chat se va a usar para preguntas de los especialistas. Y mientras se desarrolla el seminario, los micrófonos van a estar silenciados. La duración del seminario será de 1 hora, una presentación de 10 minutos de la presidenta mundial y 20 minutos para cada especialista. Y luego las preguntas que surjan. El seminario tendrá la presentación de 2 investigadores importantes de la UNESCO que tienen la experiencia y las tecnologías sobre la EPI, Roland Munme y Yoshi Kaga. Han desarrollado 2 estudios importantes que van a debatir en este evento. En primer lugar, tenemos Roland Munme, que es doctora en Derecho Internacional, graduada en la Universidad de París, Panthéon-Assas, como especialista de programas. Actualmente está a cargo del programa sobre el derecho a la educación en la sede de la UNESCO en París. Ha estado a cargo de las actividades relacionadas principalmente con el monitoreo y la implementación del derecho a la educación a nivel internacional y nacional, y la revisión y desarrollo de marcos legales en el campo del derecho a la educación a través de asistencia técnica, asesoramiento y orientación en políticas, investigación de políticas, desarrollo de capacidades y promoción en este área. Y también tenemos a Yoshi Kaga, que tiene una maestría en antropología en la UCL de Londres. Esto es en la UNESCO. Desde enero de 2020 es responsable de educación para la convivencia, educación para el desarrollo sostenible, de primera infancia, y también en la Oficina Regional de la UNESCO de África Occidental. Actualmente supervisa proyectos como los relacionados con la prevención del extremismo violento a través de la educación para la reducción del riesgo de desastres y el impacto del COVID-19 en los sistemas educativos y personal de la EPI. Sus publicaciones incluyen Caring and Learning Together, Integration of ECCE Within Education de 2010 y Investing Against the Evidence, The Global State of ECCE, y sus intereses de investigación incluyen las relaciones entre la EPI y la educación primaria, el desarrollo de la fuerza laboral y el aprendizaje permanente. Y última tenemos a Mercedes Mayol Sale, que es la presidenta mundial del OMEP, desde 1 de enero de 2020. Es maestra normal, licenciada en educación y profesora de la maestría en educación infantil de la Universidad de Buenos Aires y miembro electo del Grupo de Coordinación de Consulta Colectiva de ONG sobre Educación 2030. Le cedo la palabra a Mercedes, presidenta del OMEP. Gracias, Sun. Buen día a todos, buenas tardes, en donde estén. Me gustaría dar la bienvenida a los colegas de todo el mundo que participan activamente en este seminario y nuestros representantes en UNESCO París, que están presentes el día de hoy. Muchas gracias. También quiero agradecer a Borgen Chacrún, Rokaya Diawara, Rola Munme, Yoshi Kaga, Christy Bang, Wang Chou-chuan, miembros del sector de educación de la UNESCO,
que han apoyado incondicionalmente a la OMEP en la realización de este seminario web. Asimismo, quiero destacar y agradecer el apoyo de Delphine Dorsey y Raja Kumari Mikalsamy, miembros de la Iniciativa por el Derecho a la Educación. Estoy convencida de que la solidaridad y el trabajo en red nos hace a todos mejores personas. Funcionamos mejor y que la suma de nuestras visiones, experiencias y conocimientos nos ayuda a encontrar respuestas eficaces para construir un mundo más seguro y justo para los niños y niñas pequeños. Como tal vez sepan, OMEP se fundó en 1948 y sus fundadores de esta organización internacional no gubernamental y sin ánimos de lucro fueron un grupo de humanistas que se reunieron en la recién creada sede de la UNESCO hace 75 años y acordaron que era necesario que la primera infancia recibiera una atención especial ante las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La primera infancia fue reconocida como etapa central del desarrollo de todo ser humano que requiere protección y esfuerzos para asegurar su supervivencia y bienestar. La lucha por derechos humanos y el reconocimiento de la ciudadanía de la primera infancia tiene una larga historia desde los principios del siglo XX y ha hecho posible varias declaraciones y tratados internacionales que han reforzado la protección de la dignidad y el desarrollo de los niños y niñas. La Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo 32º aniversario se celebró hace 6 días, es la principal herramienta internacional y la guía clara para construir políticas públicas de protección de los derechos y bienestar de los niños y niñas. Este marco legal fue posible gracias a la acción de múltiples activistas de derechos humanos y ONGs que trabajaron en conjunto con el sistema de las Naciones Unidas y los gobiernos. OMEP participó activamente en esta lucha. OMEP, que actualmente está establecida en 68 países, ha estado conectada con el sistema de las Naciones Unidas desde su creación. Siempre nos hemos esforzado por llevar la primera infancia a la conciencia mundial y promover el derecho a la educación y el cuidado. Creemos que la educación no solo es un derecho, sino también una herramienta para la realización de todos los derechos, y hoy es el catalizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Los miembros de OMEP están activamente comprometidos con la realización de la Agenda de Educación 2030, que plantea la Meta 4.2, donde los estados se comprometen a garantizar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo de la primera infancia y la educación preescolar de calidad. En la Meta 4.7, la educación se compromete con la promoción del desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género, culturas de paz y ciudadanía global. Hoy en día, nuestro trabajo se centra en la realización de esta ambiciosa agenda, contribuyendo, monitoreando y siguiendo los logros de los gobiernos en materia de políticas públicas y prácticas educativas. Pero el trabajo de OMEP no puede realizarse sin compartir un conocimiento profundo sobre la situación de la EPI en el mundo. Los trabajos de incidencia están íntimamente relacionados con nuestra capacidad de producir y compartir conocimientos, permitir el aprendizaje mutuo y crear conciencia, basar nuestros argumentos en información seria y fiable. Sin embargo, esta no es una tarea fácil ni sencilla. Todavía no hay suficiente información sobre la situación de los niños en todo el mundo. Faltan investigaciones y diagnósticos. Los países informan muy poco sobre la situación de la EPI. Y esto contribuye a la invisibilidad de los niños y niñas pequeños y pequeñas como titulares de derechos y como
preocupación de las políticas públicas. La Agenda de Educación 2030 tiene como objetivo garantizar una educación de calidad exclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos. Pero ¿están logrando todo este objetivo los países? ¿Cuáles son los obstáculos y cómo está afectando la pandemia a las respuestas a la EPI? En la mayoría de los países, las políticas de AEPI son heterogéneas, fragmentadas y desiguales. Son heterogéneas porque se componen de instituciones y programas implementados en diferentes momentos históricos de cada sociedad. Hay un caleidoscopio de visiones y perspectivas dentro de las experiencias. Hay instituciones formales, no formales, escolarizados, privados, públicos, dirigidos a niños desde las familias más ricas hasta las más pobres. Algunas son propuestas tradicionales, otras son innovadoras, sostenidas en un dinámico debate pedagógico y político, fragmentados porque en todo el mundo y en la mayoría de los países están organizados y gestionados por múltiples unidades institucionales, superpuestas y contradictorias, con diferentes normativas y criterios orientados o sin ninguno. También presenta fragmentación territorial y rupturas en su continuidad cuando hay cambios de políticas y gobiernos. La desigualdad es otra característica de las políticas de la EPI y es un fenómeno multidimensional, complejo y estructural de nuestras sociedades que se expresa en calidad, disponibilidad y acceso a instituciones y programas. Otro factor determinante es la privatización de la oferta de AEPI, la falta de acción e inversión clara de los estados ha determinado el desarrollo de iniciativas comunitarias y la expansión de programas con fines de lucro. Esto provoca una estratificación y un aumento de las desigualdades en el acceso a la educación de calidad en función de las condiciones económicas de cada familia. Esto demuestra que para muchas familias y niños, la EPI sigue siendo en práctica un privilegio más que un derecho humano. La calidad de la educación de la primera infancia varía según las diferentes perspectivas. Algunas instituciones se centran en garantizar los cuidados más básicos y la supervivencia de los niños. Otros se centran en logros y evaluaciones de aprendizaje. Y hay otros que, con suerte, se centran en un enfoque holístico e integral, proponiendo el juego, creatividad y la promoción de la confianza en sí mismo, autonomía y la participación de los niños. En este escenario de políticas públicas fragmentadas y débiles, la pandemia del COVID-19 puso en manifiesto todas las desigualdades estructurales, las injusticias y la falta de inversión de los estados con niños pequeños. Para construir políticas públicas pertinentes y oportunas, necesitamos hacer visible la situación de los niños en todo el mundo. Necesitamos investigación para definir planes y horizontes. El equipo de la UNESCO ha elaborado dos documentos notables y valiosos que serán preparados y presentados hoy. Estos documentos deben ser conocidos y compartidos. Ambos aportan claridad sobre los principales problemas de la educación de la primera infancia. Además de su innegable seriedad, debemos destacar que la voz de la UNESCO es reconocida y valorada por todos los gobiernos del mundo. Enriquezcámonos de esta doble ventaja para mejorar, fundamentar y desarrollar nuestro trabajo de incidencia, potenciando los diagnósticos y recomendaciones para la construcción de políticas públicas que protejan el bienestar y el desarrollo integral de la primera infancia. Esta también es una invitación a pensar
en lo que no se informa, en lo que aún no sabemos sobre la EPI y en lo que tenemos que seguir examinando e investigando. Estos estudios valiosos nos ofrecen respuestas y también abren nuevas preguntas y pistas para seguir construyendo conocimiento para la acción en la primera infancia. Para terminar, quiero recordar el legado de Paulo Freire. El diálogo es para Freire la única forma de conocer, la única forma de que la educación se vuelva una humanística y humanizadora, porque el diálogo es la forma de ser propiamente humano. Soñamos con esta serie de webinars como una oportunidad para abrir un diálogo fructífero dentro de la comunidad OMEP junto con otros actores y organizadores comprometidos con la EPI. Esperamos que el conocimiento, la reflexión y la acción permanezcan unidos y que puedan fortalecer nuestra praxis política y pedagógica para crear un mundo más justo y humano para todos los niños y niñas desde su nacimiento. Gracias. Gracias, Mercedes. Seguimos con Lola Muné. Va a hablar sobre su estudio. Muchas gracias, gracias a todos. Estoy compartiendo mi pantalla, espero que la puedan ver. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, Mercedes, por el discurso tan inspirador. Para mí es un placer estar aquí presente con ustedes para hablar de este tema tan importante que tiene cada vez más importancia. Voy a presentar, como Mercedes mencionó, un estudio sobre el derecho a la educación preescolar que desarrollamos el año pasado. Voy a presentar el contexto de este proyecto, el objetivo, las principales conclusiones, algunos hallazgos y los próximos pasos. Me gustaría comenzar diciendo que la educación y el cuidado en la primera infancia en este momento no es una prioridad y que la estrategia de alianza global se va a lanzar en los próximos días para continuar con la agenda. Esta estrategia nos lleva a pensar en la importancia de formar alianzas, de trabajar en conjunto y de desarrollar estrategias para las políticas en esta área. Sabemos que la educación primaria es una dimensión muy importante porque brinda las bases para el desarrollo para toda la vida, como mencionó Mercedes, y sabemos que el derecho a la educación comienza en el nacimiento y los derechos internacionales lo reconocen en sus documentos de derechos para los primeros años de vida. Sin embargo, la primera infancia no está reconocida en los documentos de derechos humanos. Entonces, el objetivo de esta estrategia es asegurar que todos los países cumplan con los objetivos siguiendo las 5 estrategias. Una de ellas es mejorar las inversiones desde una perspectiva de derechos humanos. Me gustaría mencionar que sabemos que es necesario reforzar los marcos jurídicos en este sentido en 2 niveles distintos. En un nivel internacional
hay una necesidad de desarrollar marcos internacionales que tengan en cuenta el acceso universal a los servicios de educación preescolar, y a nivel nacional tenemos que asegurar que los países garanticen un acceso más amplio, desarrollando sus marcos jurídicos. Por esta razón es que desarrollamos este estudio global, es un estudio que se desarrolló el año pasado y se lanzó este año para tener una mejor comprensión sobre la adopción de marcos legales para la educación preescolar. Sabemos que la EPI se reconoce como un elemento esencial para la educación, representa una oportunidad crítica de causar un impacto positivo en las vidas de los niños, y sabemos que esto tiene que ser reconocido como importante por las familias, por los legisladores, por los gobiernos. Sin embargo, a pesar de la importancia y del reconocimiento global de este tema, 1 de cada 2 niños no reciben educación preescolar. También sabemos que durante la pandemia, más de 155 millones de niños en edad preescolar se vieron afectados por los cierres de las escuelas. Por lo tanto, consideramos que la adopción de marcos jurídicos en un nivel internacional y nacional va a asegurar que se brinde una educación en todos los niveles, a todo momento, sin importar el contexto. El derecho a la educación preescolar en este momento no es un derecho explícito en la ley internacional. Sabemos que se reconoce y está desarrollado en distintos documentos, en especial en la Meta 4.2, pero que esto no está regulado explícitamente. Estas son las razones de desarrollar este estudio global. El objetivo es tener una mejor comprensión de las tendencias globales y regionales, y poder desarrollar un marco normativo a distintos niveles, internacional y nacional, y desarrollar recomendaciones para las legislaciones para poder garantizar una educación preescolar inclusiva y de calidad. En pocas palabras, voy a mencionar como parte de la metodología la revisión de la literatura que realizamos sobre los contextos de políticas y jurídicos sobre la educación preescolar obligatoria y gratuita. Recopilamos datos de 3 fuentes principales. Uno es los datos sobre la educación obligatoria y gratuita, que complementamos con una encuesta sobre este tema que se obtuvo de 17 países, y los datos sobre educación en distintos países del Instituto de Estadística de UNESCO. Sabemos que el Comité Internacional reconoció los beneficios intrínsecos de proveer a todos los niños, en especial a los más vulnerables, de oportunidades de aprendizaje de calidad. Entonces es importante dar un efecto concreto
a la meta 4.2 de los ODS. Me gustaría mencionar los hallazgos clave de este estudio. Diría que uno de ellos es que los marcos jurídicos todavía no son lo suficientemente adecuados para garantizar la educación preescolar. Tenemos 63 países que adoptaron la educación preescolar gratuita. Podemos ver que más de la mitad de los países, según los datos, están en Latinoamérica y el Caribe, y en Europa y Norteamérica, que garantizan educación preescolar gratuita. También pueden ver que la mayoría de los países que garantizan una educación preescolar obligatoria están ubicados en las mismas regiones, y la mayoría son países de ingresos altos o medio altos. Hay 46 países que adoptaron una educación preescolar obligatoria, además de gratuita, y en todos estos casos, la mayoría de los países garantizaron este derecho en el mismo año. Aquí pueden ver en este gráfico la distribución regional de las disposiciones de educación gratuita y obligatoria. Y me gustaría mencionar también las disposiciones legales específicas para garantizar en especial a los grupos más vulnerables acceso prioritario o facilitado. Sin embargo, hubo un aumento de la tasa de matriculación en los países que adoptaron estas disposiciones legales. Eso es un cambio muy positivo. Pero sin embargo, tenemos que decir que el estudio mostró que aunque hayan adoptado el marco jurídico, a veces no se mostró un cambio dentro de los países. Los países que garantizan una educación preescolar gratuita y obligatoria tienen tasas más altas de bienestar infantil, aunque podría haber un impacto negativo de la adopción de estas disposiciones, en especial en relación con la calidad de la educación. Por último, los países que tienen evidencia disponible del gasto público nacional, luego de la adopción de las disposiciones de educación gratuita y obligatoria, todavía son muy limitados y se necesita hacer más investigaciones en este sentido. Luego, en lo que respecta al análisis del estudio, encontramos algunas recomendaciones en el sentido de la gobernanza y las inversiones, en el sentido de la claridad legal, las expectativas del público y la importancia del desarrollo en la primera infancia, y algunas recomendaciones en cuanto al monitoreo de la educación. En cuanto a la gobernanza y la inversión, se requiere una perspectiva intersectorial para la planificación y la toma de decisiones, y asegurar así buenas decisiones en relación con todas las partes interesadas.
En muchas ocasiones los objetivos no son coherentes, incluso dentro de los países, y esto puede llevar a confusiones y a resultados contradictorios. Entonces, se tiene que hacer un alineamiento en todos los niveles. Hay que fortalecer el valor percibido de la educación de preescolar. Los padres muchas veces piensan que tienen que comenzar con la educación en el momento que los gobiernos disponen que la educación es obligatoria y gratuita. La educación preescolar se tiene que definir para el desarrollo de los niños pequeños. Necesitamos desarrollar medidas de rendición de cuenta y monitoreo también en este sentido, y con base en estas conclusiones, cuáles son los próximos pasos. Proveer, este es solo un primer análisis, es un paso fundamental para avanzar con el desarrollo de una educación obligatoria y gratuita para los niños y asegurar que se les garanticen todos estos derechos en todos los pasos, incluidos en contextos de emergencia y vulnerables. Entonces tenemos que mejorar la implementación de marcos legales dentro de los países, y esto va a contribuir también a la Alianza Global por la Educación que mencioné antes. Y así vamos a poder seguir desarrollando un trabajo conjunto donde podamos seguir encontrando relaciones. Como parte de los próximos pasos, me gustaría mencionar que UNESCO lanzó una conversación global por el derecho a la educación como parte de la campaña del 60º aniversario de la campaña de UNESCO en contra de la discriminación en la educación. Cuenta con contribuciones de ONGs, educaciones, organizaciones internacionales, y todas estas contribuciones van a permitir que tengamos una reflexión, una conversación, un diálogo sobre la manera en la que se percibe el derecho a la educación en los marcos legales y cómo pueden evolucionar, cuáles van a ser las nuevas dimensiones, las tendencias emergentes que para poder adaptar estos derechos a los nuevos contextos y las nuevas realidades que vivimos y asegurar una agenda actualizada en este sentido. Se va a organizar un seminario en unos pocos días, en los primeros días de diciembre, para lanzar el proceso en este sentido y reflexionar sobre las distintas dimensiones involucradas y el desarrollo de la agenda, incluida la atención y la educación en la primera infancia, que se va a considerar en el seminario. El objetivo es desarrollar un marco global para la educación, subrayando la importancia de la educación preescolar como un derecho humano.
de este estudio que se realizó, uno de los hallazgos más valiosos que encontramos es la importancia de fortalecer la protección de los marcos internacionales que reflejen los instrumentos legales como el ODS 4.2. También tenemos que promover un acercamiento intersectorial a la educación. Tenemos que considerar los derechos de los padres para acceder al apoyo estatal, así como de los cuidadores primarios y educadores. Y tenemos que considerar cómo las disposiciones de AEPI pueden asegurar la inclusión de grupos vulnerables desde una perspectiva de aprendizaje para toda la vida. Y en este seminario vamos a poder conversar sobre y reflexionar sobre este tema. Muchas gracias. Bien, invitamos a Yuji Kaga para hablar sobre el impacto del COVID-19 en la educación de la primera infancia en Asia y el Pacífico y África subsahariana, perspectivas de los resultados de la encuesta rápida de personal regional. Bien, muchas gracias. Sun Wan, es un placer para mí presentarles este estudio. Buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Yoshi y es un privilegio para mí poder presentar en OMEP, la serie de seminarios de OMEP. Realmente admiramos el trabajo que realiza la OMEP, que también es un socio histórico de la UNESCO. Quería presentar el estudio que realizamos con mi colega Christy Mann, que trabajó en Bangkok. Es la autora del informe de los resultados en esta investigación. Lamentablemente no está aquí con nosotros, así que yo voy a estar presentando las recomendaciones y los hallazgos. Bien, siguiente diapositiva. Bien, voy a hablar un poco sobre por qué es que por qué elegimos este tema. Bien, gracias. Voy a hablar sobre por qué hicimos esta investigación, darles un poco de información sobre el contexto de las regiones en las que trabajamos para estas encuestas. Me gustaría darles también un poco de detalle sobre los hallazgos y las conclusiones también. Bien, la idea de las encuestas surgieron luego de que el COVID-19 azotó el mundo, teniendo en cuenta los lugares de trabajo, de educación. Ya no tenían este espacio para poder trabajar ni estudiar. Se pudieron adaptar y siguieron generando oportunidades para tener distintas interacciones de aprendizaje. Nos interesaba saber qué sucedía con el personal de educación preescolar y generar conciencia sobre el impacto del COVID-19 en el personal. Como Rola dijo anteriormente, distintos colegas de la UNESCO, Dakar, se juntaron para trabajar y decidimos entrevistar y hacer encuestas sobre el personal de la educación preescolar, cuáles son los desafíos que tenían, qué respuestas ofrecían en estos tiempos difíciles, y también queríamos generar conciencia sobre el impacto del COVID en la educación preescolar y contribuir con
em, con distintos qué necesidades qué necesidades necesita el personal de la educación preescolar. Contexto regional, como sabrán muy bien, el nivel de promoción de educación preescolar en la región de Asia-Pacífico y Asia subsahariana. Si ven el área de África subsahariana, vemos que la tasa bruta de matriculación era del 8% y antes que de Asia era mucho más alta, más arriba del 40%, así que hay gran diferencia en términos de este factor. Hay similaridades. El porcentaje de docentes femeninas, mujeres, es común en distintos sectores de ambas regiones. Con respecto a Asia-Pacífico y África subsahariana, y vemos que es evidente en este gráfico que hay más trabajadores mujeres en las áreas de preescolar y primarias. Siguiente, por favor. Con conectividad vemos también una diferencia entre ambas regiones. La región de Asia-Pacífico tiene mejores indicadores en relación con acceso de individuales a Internet. El porcentaje de cada familia con acceso a Internet, vemos que en la región de Asia-Pacífico es mayor, como también el acceso a Internet desde un teléfono móvil. Vemos que las tasas en África son mucho más bajas. Siguiente diapositiva. Hay una encuesta que fueron llevadas a cabo en Asia y el Pacífico y África subsahariana por UNESCO Bangkok entre el 20 de abril y el 22 de mayo de 2020, y para el área de África subsahariana fue dirigida por UNESCO Dakar, donde yo soy parte, y hubo recolección de datos entre el 27 de mayo y el 3 de julio del 2020. Bien, con respecto a vemos que esto está a los objetivos, fue dirigido a distintos directores, centros de educación preescolar, docentes, como socios. En Asia tenemos al ARNEC. Para los socios en África subsahariana tenemos varios. Tenemos ADEA para el desarrollo de la primera infancia, UNICEF y por supuesto OMEP, el representante regional que fue muy activo en contribuir con este proceso y me gustaría agradecerle. Bien, el apoyo financiero fue llevado a cabo por otros tipos de organizaciones. Estos son los temas que abordamos con respecto a las encuestas. Les quiero mostrar entonces, con respecto al África subsahariana,
Les dimos información de trasfondo para que respondieran. La primera B para directores y la otra para docentes y maestros. Les pedimos información de trasfondo. Y para la parte B y la parte C tenemos temas en común: el cierre o aperturas de escuelas, las prácticas de comunicación y educación con respecto al cierre, estrategias para la reapertura. Pero tenemos otros que son distintos, otros temas. Para los docentes también vimos qué tipo de cambio tuvieron en las condiciones del trabajo, por ejemplo. En metodología, hicimos cuestionarios y luego la diserción, que fue hecha de manera online, con las socios y con las redes que ya existían. Vemos que la encuesta de Asia fue hecha en 9 idiomas y la de África en 3. Vemos que los análisis de datos fueron... vemos que esta información fue provista por distintas tablas. Y que la encuesta de África subsahariana fue adaptada desde la hecha en Asia. Vemos que estos datos no son comparables, sino que queremos darles un pantallazo de lo que está sucediendo en ambas regiones en términos de prácticas y desafíos. Vemos que tenemos 2.040 respuestas de 34 países en Asia y 1.480 de 31 países en África subsahariana. Bien, siguiente. El primer hallazgo clave que me gustaría compartirles es que poco personal recibió entrenamiento sobre manejo de crisis y educación a distancia antes del brote de COVID en ambas regiones. Vemos el porcentaje de personas que fueron entrenadas en términos de manejo de crisis, es relativamente bajo. Realmente es poco en ambas regiones, pero menos en el área africana. El segundo hallazgo es que hubo un nivel de suspensión entre el personal de educación preescolar con respecto luego del brote de COVID-19. Vemos en la encuesta de África subsahariana el porcentaje de aquellos que fueron remunerados de forma parcial es del 23%, pero vemos que el 33% no recibieron remuneración alguna. Para la región de Asia-Pacífico tenemos que el 50% de todos del personal siguió estando empleado de forma regular. Pero también hubo experiencias negativas que ocurrieron dentro del personal de educación preescolar. El tercer hallazgo clave, que intentaré hacer de forma rápida, es sobre el apoyo recibido
que hubo variaciones entre ambas regiones. El porcentaje más alto fue relacionado con guías claras y regulares con respecto a el manejo de la crisis. Esto fue mayor en la región de Asia y el Pacífico. Si vemos el área subsahariana de África, muchos no recibieron apoyo. Casi el 70% dijeron que no recibieron apoyo alguno con respecto a esta variable. El cuarto hallazgo es si los centros pudieron continuar con la comunicación y la educación. Un gran porcentaje de la región de Asia y el Pacífico pudo lograr esto en comparación con el África subsahariana, y vemos que para mantenerse en contacto y forma de continuar, la comunicación fue mensajes móviles, fue por ejemplo también por WhatsApp. El quinto es sobre los desafíos. Se le preguntó a los docentes cuáles son los desafíos que enfrentaron y señalar cuáles se experimentaron. La mayoría, como pueden ver, para ambas regiones, de hecho, fue sobre la falta de equipo, la falta de conexiones a Internet, pero también falta de entrenamiento y de apoyo para el aprendizaje y la enseñanza a distancia y remota. Y que también era difícil poder monitorear el progreso y el avance de los niños en el aprendizaje. El sexto hallazgo es sobre mantener un contacto regular, frecuente, y cuál es la estrategia más efectiva para el aprendizaje a distancia, para el personal. Las respuestas más altas fueron el contacto regular a través de redes sociales, mensajes y otras aplicaciones, y el trabajo enviado para poder hacerle un seguimiento. El séptimo hallazgo que encontramos fue qué creen que son los requisitos para la reapertura de escuelas o centros de educación. Vemos que ambas regiones destacaron el uso de guantes, máscaras y alcohol en gel. Y vemos que también se necesitaba el apoyo de padres y madres para poder lograr la reapertura de los distintos centros de educación. El octavo hallazgo es en relación con la respuesta de los docentes y el impacto que tuvieron los niños. Les preocupaban la poca continuidad escolar y también con respecto a la nutrición y la alimentación de los niños. Muchos encuestados expresaron su preocupación que al no poder venir a los centros de educación preescolar podrían llegar a tener una desventaja alimenticia, y aquellos que no tienen suficiente comida, que se estaban beneficiando del centro, pero ahora que
estaba cerrado, no lo podían hacer y esto les generaba preocupación. Bien, el primer mensaje clave es proveer distintos tipos de ayuda financiera en especie a tiempo, que puede incluir seguridad alimenticia y bienestar psicosocial, asistencia en aprendizaje de forma remota para los niños y niñas. Otro mensaje importante es que tenemos que mejorar la capacidad del personal de educación preescolar, considerando el aprendizaje remoto y también el manejo de la crisis, como también proveer mejores condiciones. El tercer mensaje es sobre la necesidad de fortalecer los esfuerzos para desarrollar un aprendizaje remoto más completo. Vemos que muchos docentes creen que el aprendizaje remoto no es bueno para los niños en edad preescolar y que no pueden concentrarse a través de una pantalla por mucho tiempo. Creo que esto es un problema importante. Esta es la última para mostrar la tapa del informe y el link. Muchas gracias. Gracias a todos por mostrar los hallazgos de sus investigaciones. Me gustaría hacerles una pregunta: ¿cómo es que UNESCO responde ante los hallazgos de estas investigaciones? Sí, me gustaría responder muy rápidamente. Creo que es lo que estaba diciendo Mercedes al principio. Me hace acordar a eso en cuestión de solidaridad. Si algo aprendimos del COVID es que tenemos que trabajar juntos, en alianza, para sobreponernos a los distintos desafíos. Y quizás por la situación y el impacto del COVID, la situación es mucho más complicada para poder visibilizar y generar inversiones, ya que tenemos que lograr inversiones en educación primaria y secundaria, en estrategias de educación. Entonces, quizás el foco no está puesto en la educación preescolar. Entonces, es muy importante que tengamos solidaridad, y UNESCO quiere trabajar en la incidencia para mejorar las oportunidades de formación y generar mejores condiciones de trabajo para los docentes. Muchas gracias, y les doy la palabra a Mercedes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro cuarto seminario. Sentimos una gran alegría porque aprendimos mucho y porque estos diálogos nos enriquecen y aumentan nuestra motivación para continuar trabajando en pos de los niños pequeños. Me gustaría decir en nombre de Nigeria, Colombia, Francia, Kenia, México y Perú, y la participación de nuestras dos vicepresidentas, Udom Luco
de la región Asia-Pacífico, Iñamique, de la región de África. Muchas gracias por estar aquí, por participar. Me gustaría recordarles que las grabaciones de este seminario van a estar disponibles en los 3 idiomas oficiales de OMEP en nuestro canal de YouTube, OMEP World TV. Van a recibir una notificación por mail cuando estén cargados para que puedan compartir las grabaciones en su comité y con sus comunidades y así seguir multiplicando nuestro trabajo y progreso. Todas estas conversaciones sobre estos temas y los espacios compartidos nos fortalecen como comunidad y le dan visibilidad a la importancia de la educación preescolar. A lo largo de esta serie de seminarios de OMEP, compartimos perspectivas y experiencias que reflejan el conocimiento, la diversidad y la riqueza de las políticas y pedagogías en todo el mundo, y nos dan una oportunidad de avanzar nuestra iniciativa emblemática, la década para la educación y el cuidado en la primera infancia. Y como comité de derechos del niño. Nuestro trabajo no termina, sino que continúa con mucha energía. Como sabrán, UNESCO, EDCAN y OMEP están organizando en conjunto el lanzamiento del evento de la Estrategia de Alianza Global para la Primera Infancia. Están todos invitados a participar en línea y ser actores clave para alcanzar la educación y atención inclusiva y de calidad para todos los niños para el 2030, que es nuestro compromiso. Este evento se va a celebrar el 6 de diciembre a la 1:30 de la tarde, horario de París. Para finalizar, de nuevo le agradezco a todos nuestros colegas, en especial a Rola y Yossi. Muchas gracias por su colaboración, por estos documentos e investigaciones tan importantes, y a Delphine Dorsey y Rajakumari Michael Sami de la Iniciativa por el Derecho a la Educación. Muchas gracias de nuevo. Gracias de nuevo por la coordinación de Sun Hwan Kim, presidenta de OMEP Corea. Y para finalizar, les agradezco al equipo de secretaría de OMEP y a los intérpretes, sin los cuales no podríamos organizar este evento. Gracias Camila Hirsch, Eliana Espinosa, Carlos Páez, Gonzalo de la Cuadra, Federico Gianotti, Carolina Torres, Gabriela Sáizar y Marcos Wasinger. Nos vemos el lunes 6 de diciembre. Nos vemos muy pronto. Un cálido saludo para todos. Muchas gracias. Me gustaría finalizar agradeciéndoles a las oradoras. Y nos vemos el próximo lunes. Chao, muchas gracias. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.